Bueno, hoy es 27 de febrero de 2014, se nos ha pedido hacer una prueba, una práctica. Esta práctica dice, es un problema 8 para el primer módulo de Excel, de la revisión de fórmulas. Dice, determine la cantidad de dinero que recibirá una persona como sueldo mensual considerando lo siguiente. Si trabajo 40 horas o menos, se le paga cada hora a la tarifa normal. Si trabaja entre 41 y 48 horas, las primeras 40 se le pagan a la tarifa normal y el resto al doble. Si trabaja más de 48 horas y menos de 61, las primeras 40 horas se le pagan a la tarifa normal, las siguientes 8, en este caso se le van a pagar dobles y el resto triples. No se admiten horas trabajadas negativas 0 o mayores que 60. El programa debe ejecutarse tantas veces como el usuario quiera. Vamos a hacer nosotros caso omiso de esto, porque eso solamente, bueno, esto lo podemos ejecutar en un sistema llamado DEPC, bueno, un DEIDE, que sería un lenguaje de programación como C++ o C, o un lenguaje de programación D, un PHP. Vamos a omitir esto ahorita, porque esto lo hacemos con una sentencia que se llama do, o do while. Pero lo demás sí lo podemos hacer en Excel, todo esto que está aquí. Lo primero que tenemos también que nos dicen es que vemos aquí que hay se le llama tarifa normal. Entonces en Excel vamos a tener que declarar una tarifa normal. Esto el usuario lo va a hacer en una celda en específico. También tenemos que no se admiten horas trabajadas negativas o mayores que 60. Entonces también tenemos que ver ese módulo de errores de que si la persona pone una hora negativa o mayores que 60, vamos a tenerle que mandar un error. Pero fíjense lo que está diciendo, dice, no se admiten horas trabajadas negativas. Espero pensar que 0 sí se admita, ¿de acuerdo? Que a lo mejor es un trabajador que no fue una semana, ¿de acuerdo? Y que el -1 o -2 horas, si algún error que llegamos a tener lo pongamos como mensaje de error, ¿de acuerdo? Entonces voy a permitir que sí se acepten 0 horas, ¿de acuerdo? O le podemos decir que también sean horas. Vamos a empezar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir Excel. Y ya como lo habíamos mencionado, en una celda vamos a poner la tarifa. La tarifa, ¿de acuerdo? Y en esta, que va a ser correspondiente a esta tarifa. Y en esta vamos a poner la cantidad de horas trabajadas. ¿De acuerdo? Le voy a dar un formato quizás para poderlo separar. Bueno, listo. Aquí empieza el verdadero trabajo porque me parece que es un encadenamiento de las diferentes funciones sí que hemos visto. Sería bueno empezar con el error. ¿Cuál sería el error? El primero de nuestros errores es ver si la hora que se nos da aquí es negativa o igual a 0, ¿de acuerdo? O es negativa. Entonces aquí va a ir la función, aquí le vamos a poner, empezamos con igual si, perdón, aquí le vamos a poner resultado. Resultado. Aquí le vamos a poner, tú serás igual si, abro paréntesis, si la celda que dice aquí horas trabajadas es menor a 0, coma, viene, ya hicimos la prueba lógica. Ahora viene, si eso se cumple, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues le vamos a mandar un error, ¿de acuerdo? Le vamos a mandar un error que dice, no se permiten horas negativas, ¿de acuerdo? Y cierro con comillas. Recordemos que la función sí tiene una estructura de caracteres. No una estructura de caracteres, sino tiene una estructura que son 3 opciones. Una donde viene la condición lógica, otro es si se cumple y la otra es si no se cumple. Y en este caso, si yo pongo coma, ahora me tengo que poner la parte de la estructura en la que no se cumple que sea menor. Podemos decir que si un número que es menor que 0, entonces ¿qué es? ¿Cómo sé que un número es negativo? Mucha gente dice que por el signo, no. Un número es negativo cuando es menor que el 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, utilizando esa lógica, si eres menor que el 0, si no eres menor que el 0, entonces puedo decir o que eres el 0 o mayor que 0. ¿De acuerdo? Que es lo que nos interesa a nosotros.
Siendo así, y tomando esto en cuenta de que eres mayor que 0, vamos a poner aquí, dentro de la condición falsa, vamos a poner, ahora, sí, sabiendo que eres mayor que 0, sí, esta misma celda, ¿cuál fue nuestra primera condición que dice el cliente o que dicen las personas? Si trabajas 40 horas o menos, ¿de acuerdo? ¿Se le pagará a la tarifa normal? Bueno, pues vemos que si esta celda es menor o igual que 40, ¿por qué ya no me preocupo que sea menor que 0? Porque ya previamente evitamos eso. Si eres menor o igual a 40, coma. Si eres eso, ¿qué hago? ¿Le vamos a pagar? Se va a pagar con la tarifa normal, sabiendo que la tarifa es aquí. Bueno, pues recordemos aquí podemos, en este pedazo podemos hacer varias cosas. Un ejemplo, vamos a mandarle un mensaje, entre comillas, que diga horas trabajadas, 2 puntos. El 2 puntos no sirve nada más que para adornarle el mensaje que voy a poner, comillas, coma, ampersand, ¿qué significa? Que muestras ese mensaje y aparte vas a mandar esto. No es un y condicional, es y aparte esto, ¿de acuerdo? Hay is condicionales y también is de agregación. Me refiero de que es esto y esto lo vas a poner. Esto y, ¿qué le voy a mandar? Aquí voy a hacer la operación, es la tarifa por las horas trabajadas, ¿de acuerdo? Porque ya estoy garantizando que son menores que menos o iguales a 40. Bueno, horas trabajadas, perdón, disculpen aquí. Aquí no van horas trabajadas, aquí van y las horas trabajadas nada más. Porque dice horas trabajadas, tantas, ¿de acuerdo? Espacio y comillas otra vez, mensaje que le voy a mandar, sueldo, 2 puntos, espacio, cierro comillas, ampersand, que significa y de agregar. Ahora sí, el mensaje que se va a mandar es horas trabajadas, tantas, que vienen aquí. Sueldo, ¿cómo se calcula el sueldo aquí? Las horas trabajadas multiplicado por la tarifa, ¿de acuerdo? La tarifa normal. Vamos a hacer hasta ahí el ejemplo, ¿de acuerdo? Hasta ahí y ahorita seguimos con lo demás. Voy a cerrar un paréntesis que me hace falta de este sí primero y otro de este que está aquí. Ok. Nos dice, mira, horas, si le pongo aquí horas trabajadas menos 2, un ejemplo, perdón, una tarifa le voy a poner de 30 pesos la hora, un ejemplo. Y aquí le voy a poner que sus horas trabajadas fueron menos 3. Te dice, no se permiten horas negativas. ¿De acuerdo? Bueno, está bien. Mis horas fueron 20. Ah, ok. Horas trabajadas 20, tu sueldo es de 600 pesos. Voy a seguir entonces, ya que vimos el primer ejemplo, voy a seguir trabajando sobre la misma fórmula. Ahora me parecería bien que al sueldo le pusiéramos un signo de pesos, ¿de acuerdo? Entonces va a ser horas trabajadas, tantas. Sueldo, tanto. Pero al sueldo aquí me parecería bien que le pusiéramos un signo de pesos. Para que se viera como pesos, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahí. Voy a quitar esos paréntesis y venir aquí. Bueno, si esto se cumple, voy a mostrar esto. Pero si no se cumple que las horas sean menores o iguales a 40, entonces porque son mayores a 40. En ese caso tenemos otra opción. Si el usuario trabaja entre 41 y 48 horas, las primeras 40 se le pagan a tarifa normal y el resto a las tarifas dobles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si esto no se cumple, coma, o sea, si esto se cumple, si no se cumple, viene. Entonces, si, abro paréntesis, las horas trabajadas, que son esa otra vez, son menores, iguales a quién. Ahora, ¿quién es mi próximo límite? Mi límite es 48, ¿de acuerdo? Porque ya vi las 40. Si eres menor o igual a 48, coma, ¿qué hago? Bueno, primero, otra vez, te voy a mandar un mensaje que te diga horas trabajadas, ampersand, ¿cuántas? Tantas, ¿de acuerdo? Espacio, ampersand. ¿Qué más le voy a mandar de mensaje? Horas normales. Dos puntos, espacio. ¿Quién muestra las horas? Ampersand. ¿Quién muestra las horas normales?
Pues las horas trabajadas. No, perdón, aquí no. Aquí son horas normales, ya sabemos que son 40. Ya es porque técnicamente nada más le vamos a cobrar 40 horas normales, ¿de acuerdo? Y aquí sí tiene que haber horas dobles, ¿de acuerdo? Porque si estás entre 41 y 48. Y horas dobles. ¿Cómo se calculan las horas dobles? Y le ponemos un ampersand de que le vamos a agregar eso. ¿Cómo calculamos las horas dobles? Bueno, pues la cantidad de horas menos 40. ¿Están de acuerdo? Porque si tienes un ejemplo 47 horas, te quito 40, que son normales, y te quedan 7 horas dobles. Bueno, pues entonces ahora pongo horas trabajadas, B2, menos 40. ¿Sí están de acuerdo? Y eso es lo que va a mostrar. Las horas dobles son esta celda menos 40 normales que te estoy cobrando. Ahora, ¿qué falta? Mostrarle el sueldo, ¿verdad? Y abro espacio, sueldo, dos puntos, espacio, comillas. Recuerden que todo lo que va entre comillas es mostrar texto, mostrar externo. No es otra cosa más que mostrar texto. Ampersand significa muestra el texto y aparte muéstrale aparte otra cosa. Entonces sueldo y ahora sí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo se calcula el sueldo de una persona que esté entre 41 y 48 horas? Bueno, primero restando 48, digo 40. Yo creo que primero sería multiplicar las primeras 40 por la tarifa normal, ¿de acuerdo? Okay. Entonces vamos a poner, ¿quién tiene las horas? Bueno, voy a poner 40 horas, que sabemos que ya están, por tarifa normal, cierro paréntesis, para aislar la operación, más, abro paréntesis, para aislar la operación. Sabemos que las restantes son, ¿qué? Horas dobles. Sí. Estas horas trabajadas, menos 40, me van a dar las horas dobles, ¿de acuerdo? Sí. Y esto lo voy a multiplicar por tarifa doble. Tarifa B1 al doble, por 2. Y cierro paréntesis. ¿De acuerdo? Lo puedo dejar así, claro, porque por el orden de agrupación de las operaciones, de la suma, bueno, pues aquí está bien. Pero si ustedes requieren, pueden hasta agrupar esto de aquí. Así, para que haga solo esto en una operación. Y no se confundan, que primero haga esto. Digo, yo lo voy a dejar como hace rato, así, para que no tengamos ningún problema. Me dice 40 por la tarifa normal más el resultado de que es las horas menos 40, que serían las extras, por la tarifa al doble, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer hasta ahí un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver que sí sea cierto. Entonces tengo que cerrar de sí, que está aquí. Me falta cerrar otro sí, y me falta cerrar el tercer sí, que es el que está acá. Ok, volvámoslo a hacer desde inicio. Si pongo una hora negativa, no se permiten horas negativas. Si pongo una hora menor a 40 o quizás hasta la 40, me dice que tu sueldo, horas trabajadas 40 y tu sueldo es 40 por 30, 1200. Si te pongo 45 horas, me va a decir, mira, horas trabajadas 45, horas normales 40, horas dobles 5, sueldo 1500. Y tiene razón, porque si 40 por 12 son 1200, ¿cuántos son 5 por 3? Digo, horas dobles 5, ¿de acuerdo? Pero se multiplican por la tarifa doble, que serían 60. 5 por 60 pesos son 300. Y 1200 más 300, pues son 600. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí está el de la tarifa doble. Ahora tenemos otro que nos dice, si trabajó más de 48 horas o menos, y menos de 61, las primeras 40 horas se pagan a la tarifa normal. Las siguientes 8 al doble y el resto al triple. Bueno, pues hagamos esa siguiente condicionante. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Aquí nos quedamos. Coma. Si no pasa nada de esto, ¿cómo me di cuenta de cómo quitar qué paréntesis? Ah, bueno, pues es que el último paréntesis fue sí. ¿Y en qué color me lo está dando? En negro. No, me lo está dando en color púrpura, como morado, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, tenía dos paréntesis así. Bueno, pues me quitó hasta el morado. O si no, pues váyanle contando los paréntesis. 1 abierto, 2 abierto, 3 abierto, porque los demás se cierran. Entonces tenía así, quito 1, quito 2 y quito 3, ¿de acuerdo? Pongo coma. Si aquí no se cumplió,
de que fueras menor o igual a 48, entonces de entrada ya sabemos que vas a tener horas triples. Entonces le pongo sí. Horas trabajadas es menor o igual a ¿qué? A 60, se mencionó, ¿verdad? A 60, coma. Si eso pasa, ¿qué hago? Pues otra vez le voy a mandar un mensaje que diga horas trabajadas. ¿Cuántas? Ampersand, pues las que me dice, ¿no? And, espacio. Horas normales, 40, porque ya sabemos que son 40, ya ni siquiera tenemos que restar, ya sabemos que hay 40 horas normales. Y también le voy a mostrar horas dobles, pues ya sabemos que son 8, es más, no puedes tener más de 8, ¿de acuerdo? Horas dobles, 8. Y aquí le voy a poner horas triples, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Horas triples, es así, pues hay que calcularlas. Horas triples, ¿cómo calculo las horas triples? Restando. Ajá, a todas. 48. ¿Cómo le? Exacto. A estas, entonces, ¿cómo lo voy? Y a estas horas trabajadas le voy a quitar 48 de entrada. Y me va a dar las horas triples. ¿De acuerdo? Y calculamos el sueldo. Sueldo. ¿Qué le vamos a poner en sueldo? Bueno, de entrada vamos a hacer esto, ¿están de acuerdo? Aquí sí vamos a tener que hacer un poco más largo. 1. Vamos a poner que es 40 por la tarifa normal. ¿De acuerdo? Más 8 dobles. 8 que van por 2 por tarifa. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, es lo mismo A por B que B por A. ¿De acuerdo? O sea, no hay, si ustedes dicen 8 por tarifa por 2, bueno, pues es lo mismo, ¿de acuerdo? Más, aquí vienen las triples, que es todas tus horas menos 48, ¿de acuerdo? Por tarifa triple, ¿de acuerdo? Tarifa por 3. Y recuerden que cuando tengamos algo así muy grande, pues mejor preferentemente aislarlo, ¿de acuerdo? Así. Esto y esto, como realmente tiene un poquito más de operaciones, pues es preferible aislarlo, ¿de acuerdo? Es B2, todas tus horas menos 48 me darán las triples, la cantidad de triples, por la tarifa al triple, ¿de acuerdo? Si después de esto no se llega a cumplir nada de eso, entonces me dice que tus horas son mayores a 60. Y ahí me dice que no se puede trabajar más de 60, ¿están de acuerdo? Entonces pongo una coma y al final genero el error normal, general. Se ha sobrepasado el límite de horas trabajadas. ¿De acuerdo? Y ya. Hasta ahí sí puse mi error. Entonces, cierro 1, cierro 2 de sí. Vean cómo se van. Lo voy a hacer. Cierro 1 y vean cómo este sí se colorea. Ahora se va a colorear este. Cierro 2. Falta este tercer sí. Cierro 3. Y falta el cuarto. Recuerden, paréntesis que se abre, paréntesis que se cierra. Pero ¿por qué los paréntesis que se abrieron hace un rato no se cerraron en el momento? Porque no, porque dentro de una condición no, dentro de la parte lógica que decía no, siempre quedaba abierta. ¿De acuerdo? Cuando usted cierra o cuando nosotros cerramos una función sí, es porque tiene la estructura de lógica, coma, si eso pasa sí y si eso pasa no. Nosotros nunca cerramos en si eso pasa no. Siempre fuimos encadenando las funciones. Por eso debo de dejar abiertos esos paréntesis. Y al final tengo que cerrarlos todos. Y al final esto me indica que todas las funciones tienen que estar encadenadas. Entonces voy a darle presionar Enter y vean esto lo que va a pasar. Que aparte, déjenme decirle una cosa, se me fue por aquí. A todas las partes del sueldo les habíamos puesto el signo de pesos, ¿verdad? ¿Dónde está otra de sueldo? Por aquí, sueldo, aquí está. Y aprieta aquí sueldo. Sí, me parece que son las tres, ¿verdad? Sueldo. Aquí está.
Veámoslo. Si me das horas negativas, no se permiten horas negativas. Si me das, de pronto, si me dices, ¿sabes que manejé 24 horas? Bueno, tus horas son horas trabajadas 24, sueldo 720. Si estás entre 45, un ejemplo, que es, tuviste horas extras, me dice que son horas trabajadas 45, horas normales 40, horas dobles 5, sueldo 1500. Si estás más arriba, que serían como unas 56, ¿de acuerdo? 56 horas. Ah, bueno, dice, mira, trabajaste, lo voy a hacer más pequeño. Trabajadas 56, horas normales 40, horas 8 dobles, horas triples 8, porque 8 más 8 16 y 40 56, y tu sueldo es de 2400, ¿de acuerdo? Y si llegases a sobrepasar esto, se ha sobrepasado, perdón por la ortografía, se ha sobrepasado el límite de horas trabajadas. Entonces déjenme corregir de una vez esto. Se ha sobrepasado el límite de horas trabajadas, ¿de acuerdo? Y aquí nada más le pongo un espacio, que también vi por ahí. Entonces si le pongo 57, ahí está. Horas trabajadas 57, horas normales 40, horas dobles 8 y horas triples 9, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta ahorita? No. Bueno, entonces, nos llevamos 21 minutos de video tutorial. Esta es la práctica de cómo encadenar diferentes funciones sí. Bueno.